Amén. Damos gracias al Señor. La semana pasada hablamos de un tema muy importante. Yo le dije que para mí había sido de mucha bendición. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cómo entrar al reino de Dios? ¿Cómo entrar al reino de Dios? ¿Y cómo entramos al reino de Dios? Sí. Con arrepentimiento. Bien, sierva. ¿Ya hay una en el reino? ¿De qué otra forma más? Naciendo de nuevo. ¿Ya? Y las dos cosas obviamente van juntas. Todo eso que ustedes no saben les pasó. Les pasó. Y el arrepentimiento, hablamos harto sobre ese tema del arrepentimiento. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De no obedecer, o sea, de no dejar que el Señor gobierne, o sea, nuestras vidas. Sí. ¿Y quiénes gobiernan nuestras vidas cuando no dejamos que el Señor la gobierne? Nosotros Pero obedecemos a Satanás. claro, cuando nosotros no dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas, creemos que la gobernamos nosotros, pero no es así. Porque la voluntad de Satanás, en esencia, ¿cuál es? Es que nosotros le obedezcamos a Él. Que nosotros le obedezcamos a Él. ¿Y cómo le vamos a obedecer a Él? Desobedeciendo al Señor. Desobedeciendo al Señor. O sea, en esencia, aquí se pueden obedecer cualquiera de dos voluntades. No hay más voluntades. La de Dios o la del enemigo. Cuando yo creo que estoy haciendo mi voluntad, en realidad estoy haciendo la voluntad del enemigo, porque el enemigo no le interesa que yo diga, oh, Satanás, te adoro. El enemigo lo que le interesa es que yo me aleje de la voluntad de Dios, que yo no haga lo que Dios dice. No importa si a él se le reconoce o no, él estuvo siglos o miles de años sin que las personas le dieran la gloria a él. Ahora directamente hay muchas personas que le están dando la gloria al enemigo. Yo le conté de ese actor de cine, que de hecho a mí me gustaba mucho ese actor porque lo vi en películas desde niñito. No me acuerdo el nombre de ese actor, y ese actor dio gracias, él hizo el último Batman, y él, ¿a quién le dedicó el triunfo? A Satanás. Dijo que gracias a Satanás porque se había inspirado en él. Entonces ahora con mucha libertad se adora al enemigo. Ya no se esconden, antiguamente se escondía, pero a Satanás lo que le interesa es que nosotros nos apartemos de la voluntad del Señor. Entonces, nosotros no estamos en la voluntad de Dios cuando pecamos, por supuesto cuando mentimos, pero la semana pasada yo me quise basar en pecados en los cuales nosotros tenemos mayor tendencia a caer. No hablé sobre el adulterio, no hablé sobre el robo, no hablé sobre la maledicencia. Bueno, de repente también decimos cositas que no son agradables al Señor. La maledicencia, de ahí viene la palabra maldecir. Y nosotros lamentablemente en algunos casos sí podemos caer en eso cuando decimos cosas que en realidad atan a la otra persona. Y eso es muy importante porque la palabra del Señor dice que el que llame fatuo a su hermano, ¿cierto?, es digno del infierno, es digno del fuego eterno. Imagínense ustedes. Entonces, nosotros yo la semana pasada hablé más en el ambiente de debilidad en los que tal vez nosotros nos movemos, y lo más probable es que nos movamos. En los momentos en que decaemos, en que nos desanimamos, en que caemos en ira, en que nos deprimimos, ¿ya?, en que la pereza toma dominio de nosotros, en que caemos en la indiferencia. O sea, es indiferencia cuando yo no voy, por ejemplo, a predicar a la radio porque sencillamente no quiero ir. El enemigo al tiro me dice, pero pueden repetir un programa y va a ser de bendición igual. Pero como les decía yo hace una semana atrás, pero yo no vencí. Yo no vencí en ese momento. Diferente es que yo no pude ir a la radio a predicar porque surgió otra situación y de repente yo tengo que reemplazar una cosa por otra, esa es la verdad. Entonces, pero estábamos hablando de esas situaciones en las que nosotros podemos caer. Yo supongo que usted haya meditado en su vida, que usted repase lo que nosotros vemos. Si usted vino al estudio y se pone el estudio en grabación, usted lo pueda volver a escuchar para que el Señor siga hablando, siga repasando en su vida, porque hay cosas que nosotros tenemos que superar. Entonces hablamos del arrepentimiento, como decían ustedes, de que nosotros en esencia tenemos que arrepentirnos de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Eso es en esencia, ¿ya?
nosotros, si el Señor dice no vayas a este lugar y yo voy a ese lugar día por medio, yo igual estoy haciendo un poquito mi voluntad. Igual esto es porque si el Señor dice no vayas, no dice anda menos, dice no vayas. Entonces si yo voy menos, igual estoy tratando de ya un poquito para Dios y un poquito para mí. Al final es lo mismo, porque por algo el Señor nos dice, por algo el Señor dice las cosas, y el Señor no es antojadizo, Él tiene razón siempre en lo que dice. Bueno, eso en esencia es lo que nosotros vimos, en resumen, lo que nosotros vimos la semana pasada. Y voy a terminar esa unidad que me quedó un poquito. Acuérdense ustedes que la evidencia, esto lo anotaron, porque yo les dije que lo anotaran. La evidencia del arrepentimiento es, porque el cambio. La evidencia del arrepentimiento es el cambio. Yo cuando me puse a editar los audios, me puse a escuchar lo que yo decía y me puse a escuchar lo que públicamente, en lo que yo me comprometí. Y eso fue del Señor. ¿Ya? O sea, ¿qué dije yo? Yo dije, ustedes van a saber que yo verdaderamente me he arrepentido del miedo de no creerle al Señor el miedo a la conducción el día en que ustedes me vean manejando el auto. Entonces, después yo dije, Señor, esto no fue antojadizo, esto fue de parte tuya, y cuando uno se compromete, uno tiene que cumplir, sobre todo si es la pastora, ¿me entiende? Entonces uno tiene que ir primero venciendo tanta cosa. Yo no sé lo que usted tiene que vencer, pero usted tiene que vencer. Tiene que vencer eso que en realidad, si Dios la mira, usted le ve como victoriosa, porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria la tenemos. La victoria la tenemos. Entonces lo que sencillamente hay que hacer es tomar esa victoria y aplicarla. Sencillamente aplicarla. Entonces, la evidencia del arrepentimiento es el cambio. Y el cambio no es cambio hasta que hay una genuina transformación. Porque hay personas que pueden actuar diferente, pero eso no necesariamente significa que hubo un cambio. Ven a sentarte adelante, hija. Hermanos, una cosa es mi esfuerzo, mi empeño. Y está bien que usted se esfuerce y que usted le haga empeño. ¿Ya? Eso está bien, porque la Biblia dice que debemos esforzarnos en entrar al reino de los cielos. Dice que tenemos que hacerle empeño, que tenemos que esforzarnos, porque se trata de ir venciendo tentaciones, se trata de ir venciendo debilidades, se trata de ir venciendo traumas, se trata de ir venciendo todas esas cosas que nos impiden el avanzar. O sea, es algo en lo cual nosotros tenemos que hacer un trabajo. Pero la obra transformadora la realiza el Señor. Pero la va a realizar ¿en qué corazón? ¿En qué corazón? En un corazón arrepentido. En un corazón arrepentido, en un corazón dócil, en un corazón que quiere cambiar. Y esa es la promesa que el Señor hizo a esta congregación. Que el Señor traería a personas que quisieran cambiar, que quisieran desarrollarse, que quisieran crecer. Y por eso ustedes están acá. No digo que en otra iglesia no hayan personas así, pero el Señor dijo que iba a escoger. Muchas personas han venido y muchas personas se han sentido bendecidas, pero no todas se han quedado. Y desde que el Señor dijo eso, a mí ya no me duele cuando una persona no se queda, porque el Señor es el que escoge. Él es el que escoge. Y no importa si es la peor persona del mundo, no importa si es un asesino, y voy a decir algo que no nos gusta, no importa si es un pedófilo, un violador, pero si quiere cambiar, las puertas están abiertas. Y como desde el principio que existe esta congregación, yo le he dicho, hermanos, nosotros tenemos que orar con un ojo cerrado y un ojo abierto. Porque nosotros confiamos en el Señor, pero las puertas se tienen que abrir para esas personas y esas personas van a tener lucha. O sea, de repente, ya le voy a inventar en Gabriel. Supongamos que a Gabriel le dan ataques de ira, que no debieran, pero supongamos que le dan. Ya le hace empeño, busca, se llena del Señor, pero lleva 2 meses, no tiene ningún ataque de ira, pero en algún momento va a estar débil y le va a dar. Entonces esa persona que tiene esas cosas terribles, en el ejemplo que estamos dando, un día puede caer.
Entonces, pero el cambio, la genuina transformación la realiza el Señor. Muchas personas, lamentablemente, mi hermana, en la iglesia, en las congregaciones, son muchas las personas que creen haberse arrepentido, pero no se han arrepentido, porque creen que porque tomaban y ya no toman más, se arrepintieron. Pero ahí lo que hicieron fue arrepentirse de una cosa, de dos, de tres cosas, de tres, de cuatro defectos, de vicio, de malas vidas. Pero en realidad, si nosotros, a mí me bendijo, no sé a ustedes, pero si en realidad nosotros pensamos que lo que yo tengo que arrepentirme y lo que yo no tengo que hacer es mi voluntad, y yo lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios, y ahí entra todo. Si yo lo que voy a hacer, lo que voy a pensar, lo que voy a decir, yo lo nivelo, lo peso delante del Señor, digo, Señor, ¿esto es algo que usted diría? No, entonces no lo digo. Señor, esto es alto. ¿Usted usaría esta ropa? Me refiero hablando de la indecencia. Aquí no hay ningún problema con ustedes. Ustedes son mujeres y hombres muy decentes, pero de repente, Señor, ¿sería conveniente esto? ¿Usted lo haría? No, yo no lo haría. Yo no lo haría. Entonces no tengo que hacerlo yo. Entonces el ver, buscar la voluntad de Dios, cuando nosotros no tengamos certeza cuál es la voluntad de Dios en un punto, mi esposo cuando pololeábamos me dio un consejo muy bueno, que nunca lo he olvidado, y me dijo, en la duda, abstente. Si tienes dudas, no lo hagas. En cuanto a esto, ¿será agradable al Señor o no? O sea, no estemos dudando de aquello. ¿Será voluntad de Dios que hoy día yo vaya a la iglesia? ¿Será voluntad de Dios que yo ayune? ¿Será voluntad de Dios que yo ore? ¿Será voluntad de Dios que yo me levante en la madrugada a orar? No, pues mi hermano, eso siempre va a ser la voluntad de Dios. ¿Ya? Y tengamos cuidado con las trampitas del enemigo. A mí en la radio me han llamado personas donde decían que el Señor me quiere usar y me quiere usar con un vecino. Me llamaba una dama. El vecino es casado, ya, listo, no es voluntad de Dios. Y me empezó a decir, ¿y por qué no es voluntad de Dios? No, mi hermana, no es voluntad de Dios porque él es un hombre casado. Perdón, Señor, pero es que la esposa no lo comprende. Listo. Hermana, esta es estrategia del enemigo. Él va a hacer esto, le va a decir esto, va a hacer esto otro, para que usted caiga. Y la hermana estaba a punto ya, estaba a punto. Entonces, pero ella quería hacer su voluntad porque le gustaba el vecino. Entonces, ¿qué máscara se puso? La del evangelio. Ir y evangelizar. Hay que tener cuidado. Nosotros, hermanos, sí, nosotros podemos hablarle a algún varón en un contexto seguro, ¿cierto? O sea, yo no ando dudando de ustedes, pero nosotros tenemos que estar alerta. Hay una persona que ustedes no conocen, y que esta persona estaba a cargo de la escuela dominical de los jóvenes alrededor de unos 15, 16 años. Adolescente. Entonces llegué y yo le dije, cuidado. No, ¿cómo? Me dices, ¿cómo desconfías? Si para mí son como unos hijos. No, cuidado. Yo lo único que te digo, cuidado. Pero no, ¿cómo? Mira. Ese joven, porque había un joven que tenía tanto amor por la palabra que no lo dudo. Era un 15, 16 años, un niño que no sabe, que ve a una hermana, mujer casada, que a lo mejor puede ser bella, no ser bella, no es el punto. Uno admira, cuando uno ama al Señor, uno admira a las personas que tienen mucho conocimiento. Y el enemigo ahí puede producir confusiones. Entonces, ¿qué pasó? Y me dijo, él solamente me busca por la palabra, nunca lo he atendido en la soledad, nunca. Ten cuidado. Yo te digo, ten cuidado, aquí está el diablo metido. Y no digo que él sea el diablo ni que tú seas el diablo. Pero es una persona de confianza. Entonces, pasó el tiempo, ella es de otra corporación, y llegó y me quiso hablar conmigo. ¿Te acuerdas esa vez? Sí, le dije yo. Tenías razón. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no ha pasado nada. Todo ha pasado en mi mente. Yo le dije, no, tú deberías renunciar a hacer clases a ese grupo. Y si vas a hacer clases a esa edad, de esa edad grandecito para arriba, que sean solamente niñas. Solamente niñas. Y si ustedes me preguntan, esta hermana es una mujer santa. Es una mujer santa, una mujer que busca al Señor.
Pero de repente una vez un pastor me dijo, es que usted anda viendo debajo del agua. Y yo dije, sí, debajo del agua pasan muchas cosas. Sí, una vez yo tuve un sueño, hermana, no sé por qué estoy contando esto. Una vez yo tuve un sueño y en ese sueño estábamos en un lugar, era después de un culto, en el templo central. Y resulta que yo llegaba y veía a una persona que tiene encargo pastoral, hay muchos pastores en Santiago, tiene un cargo pastoral, y resulta que por otro lado estaban los hermanos, todos conversando después de un culto como se suele hacer. Entonces, y llega y yo veo que entre medio pasa una serpiente blanca. Y cuando yo despierto entendí el tiro. Y yo me acuerdo que yo llamé por teléfono y le conté a mi esposo y yo le dije, quiero hablar con este pastor y quiero contarle esto. Y llegó y me dijo, dile. Conversé con él y me dijo, ¿qué interpreta usted? Yo le dije, la serpiente siempre representa a Satanás, a la tentación. Y era blanca porque el blanco representa la pureza. Entonces es una tentación que tiene apariencia de piedad. Así que tenga cuidado. Porque lo más probable es que no haya nada ni en su mente, ni en su corazón, ni en el corazón de la mente, ni de la hermana. Pero el Señor está avisando. El Señor está avisando. Bueno, me estoy desviando del tema. Pero el Señor nos avisa, tenemos que tener cuidado siempre. Entonces, en las iglesias hay mucha gente que verdaderamente no se ha arrepentido, porque se va arrepintiendo de cosas. Pero si no sabe, la Biblia dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Cómo me voy a arrepentir si yo me voy arrepintiendo pecado por pecado? Que no es malo, pero no nos quedemos en eso. Eso apunto. Que no nos quedemos en eso. Que entendamos que cuando el Señor nos dice algo, nosotros tenemos que hacer caso y no lo otro. ¿Me entiendes? Cuando yo empiezo a buscar mucha explicación de el Señor dijo esto, pero no, yo lo voy a hacer por esto, por esta razón y por esta otra razón. ¿Se acuerdan lo que yo les conté cuando yo empecé mis papás quedaron cesantes, no me mandaban plata a la universidad y resulta que yo empecé a dejar de ofrendar, de dar mis diezmos y de ir a la iglesia porque yo tenía que ahorrar? Y lo que más me decía el enemigo, no, tú tienes que pensar en tus papás, el esfuerzo que están haciendo, tienes que pensar en ellos. Entonces, Satanás muy comprensivo con mis papás, pero el enemigo siempre nos va a dar esos argumentos y de repente está con base bíblica, pero es manipulación. Entonces no hay que cuestionar nosotros el buscar, Señor, si yo quiero hacer esto, ¿es tu voluntad o es la mía? Señor, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿La motivación es la gloria tuya o la gloria mía? Revisen su corazón siempre, sierva. Y siempre van a encontrar cositas malas. Pero ¿sabe qué? Eso es bueno. Porque es mejor encontrar algo malo que se quede ahí para siempre. Porque cuando yo encuentro algo malo en mi vida, estoy dispuesta a sacarlo. Y empiezo a orar por eso, para que el Señor haga la obra en mi vida. Entonces, lamentablemente hay personas que están viviendo en depresión, se sienten una soledad profunda, un dolor profundo, una angustia, sienten que no sirven para nada. Todo eso es del enemigo. Porque recuerde lo que decíamos la semana pasada, cuando nosotros tomamos nuestros pensamientos y los llevamos a las plantas de Cristo, la Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Cautivo, o sea que no se mande solo, que ahí esté. Entonces si yo me siento triste, Señor, ¿es tu voluntad que yo siga triste? Señor, ¿es tu voluntad que yo me sienta así? Es que hay que ser humilde, dice Satanás. Cuando yo me siento un gusano, lo último, no sirvo para nada, es que hay que ser humilde. No, eso no es ser humilde. Según la Biblia, ser humilde es no tener un mayor concepto de uno mismo del que debe tener, pero tampoco es tener un concepto menor. O sea, perdone que siempre doy los mismos ejemplos, pero ustedes, o sea, yo puedo decir a cabalidad que yo sé más inglés que ustedes, pero ustedes en sus trabajos saben más que yo. Entonces, el que yo sepa más que ustedes en un área no me hace mejor que ustedes, solamente que me hace más capaz en esa área que ustedes por ahora, hasta que ustedes empiecen a nivelarse, ¿me entienden? Entonces, el que yo decir que yo sé más inglés que ustedes, eso no significa que yo sea orgullosa. O sea, hay cosas que es tener una opinión, pero si yo digo soy más santa que ustedes, no sé, no tengo evidencia de eso. Yo sé que me cuido,
pero también sé que ustedes se cuidan. Solamente eso lo puede juzgar el Señor. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir revisando y ir pensando este pensamiento. No, es que no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Señor, ¿es tuyo este pensamiento? ¿Realmente no voy a poder? Y ahí, hágale preguntas al Señor y usted va a empezar a recibir versículos. El Espíritu Santo le va a empezar a hablar. ¿Ya? De repente el Señor le va a decir, no es que no puedas, es que no te conviene. Mejor no lo hagas. ¿Ya? En otra cosa, nuestra pastora Janet, es una mujer que no le tiene miedo al fracaso. Y si me equivoco, me equivoco. Y si me caigo, me paro, dice ella. Incluso una vez ella dijo, pero si porque yo estaba muy afligida por algunos errores que yo había cometido. Mi pastora me dijo, pero hija, por Dios, si uno siempre se equivoca. Hasta el día de hoy yo me sigo equivocando. Fíjese usted, teníamos radio en Antofagasta, teníamos radio en Copiapó y todo eso lo perdimos. Invertimos millones, sacrificios, misioneros y lo perdimos por errores nuestros. Entonces, dijo, sí, para eso el Señor nos tiene que cubrir. Y me dijo, es cierto, pues hija, yo tengo que confiar en el Señor. Si Dios no manda a la persona más capa, a la persona más experta, Dios me manda a mí, que puedo saber por la experiencia, pero también me equivoco, también cometo errores, y ahí está el Señor reparando. Y ahí el Señor a mí me habló. Entonces, bueno, si me equivoco, me levantaré, pues el justo se cae 7 veces, ¿y cuántas se levanta? Las 7. ¿Y qué es el número 7? ¿Qué representa el número 7? La plenitud, lo completo, o sea, habla de todo, o sea, cada vez que yo me caiga, me tengo que levantar. Y punto, y sigo para adelante. Si el Señor es muy práctico, es muy práctico. Eso me fascina del Señor. Entonces, hay personas que siendo hijos del Señor carecen de paz, no pueden recibir completamente lo que Dios les ha provisto, por lo que Dios ha pagado tan caro, y eso es doloroso, lo que Dios le costó tan caro, nosotros estamos sin disfrutarlo. ¿Por qué? Porque dudamos, porque no creemos, porque todavía seguimos pegados con los pecados de hace 10 años y que llevamos 10 años arrepintiéndonos todos los días y todavía no entendemos que el Señor hace 10 años que nos perdona. Pero seguimos sintiéndonos culpables por eso que sucedió. Entonces, como les digo, hay personas que carecen de la paz y nos siguen adelante. ¿Por qué razón? Porque están atados. O porque estamos atados con cosas nuestras del pasado. Yo me puse a analizar ya, ¿por qué este asunto mío de la conducción? ¿Por qué estoy tan traumada? ¿Por qué? Y bueno, el único hecho, nunca he estado en un accidente, excepto una vez un hecho que yo viví, en donde yo tengo que ir al Padre y entender que el Señor a mí me sanó de eso, me restauró de eso. Así que, pero hay personas que siguen viviendo en cosas que les atan completamente. Y que tienen una relación con Dios como una relación que tuvieron con un padre abusivo. Es una relación de miedo, un padre que golpeaba. Entonces hay muchas cosas que tienen atadas a las personas. Pero si nosotros nos vemos por el lado de los que somos pobrecitos, nosotros siempre nos vamos a mirar así y nunca vamos a tomar el toro por las astas. No, es que a mí me pasó esto. No, es que yo choqué cuando yo era jovencita. No, es que esto me pasó. Si yo me baso en eso, yo nunca lo voy a superar, porque siempre voy a atribuirle poder a una situación que yo no pude manejar, porque no fue culpa mía. ¿Me entiende? De las personas, de los niños que fueron violados, no fue culpa de ellos. Pero si ellos le siguen dando, ya adultos, tanto poder a un hecho del pasado, ese hecho va a seguir marcando sus vidas.